Un ratito. Ya, muy buenos días, alumnos del quinto año de secundaria. Aula Eli. El día de hoy vamos a trabajar el área de matemática, ¿no? Área de matemática, el curso de geometría. Curso de geometría. Ya, vamos a trabajar la parte de triángulos. A ver. Listo. A ver, tenemos ahí un triángulo. Capítulo 1. Parte introductoria, ¿ya? A ver, un triángulo se define como un polígono de tres lados. Ese es un triángulo, ¿ya? Imaginándonos que, a ver, perdón, imaginándonos que los vértices son A, B y C, los vértices, A, B y C. Los elementos de un triángulo vienen a ser los vértices y los lados. Los vértices van a ser los puntos donde concurren dos rectas rectilíneas. En este caso, los vértices van a ser los extremos, esto de acá. Entonces, los vértices van a ser A, B y C. Y los lados vienen a ser la recta donde concurren dos puntos en un segmento, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, si esto fuera A y esto B, el lado sería B. Acá sería BC y acá sería AC. ¿Ya? Entonces, los lados van a ser AB, BC y AC. Eso viene a ser un triángulo. ¿Ya? Polígono de tres lados. Los elementos de un triángulo son vértices y lados. Los vértices son los puntos donde concurren dos rectas y los lados vienen a ser aquellos segmentos que van a dar origen al polígono, en este caso al triángulo. El perímetro de una región triangular, chicos, se representa por 2P. 2P significa el perímetro de una región triangular. Y el perímetro viene a ser la suma de todos los lados de la figura geométrica. En este caso, el perímetro viene a ser AB más BC más AC, la suma de los tres lados. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se clasifican los triángulos? Los triángulos se clasifican de dos maneras, ¿ya? Según la forma de sus lados y según la forma de sus ángulos. Según la forma de sus lados, los triángulos pueden ser escaleno, isósceles y equilátero. ¿Cuándo decimos que un triángulo es escaleno? Para que un triángulo sea escaleno, los tres lados del triángulo tienen que ser diferentes. Y si tienen tres lados diferentes, eso me da a entender que los tres ángulos también tienen que ser diferentes. ¿Ya? Entonces, un triángulo es escaleno cuando los tres lados son diferentes y los tres ángulos también van a ser diferentes. Isósceles. ¿Cuándo decimos que un triángulo es isósceles? Cuando al menos tiene dos lados iguales. Tiene dos lados iguales. Si tiene dos lados iguales, por lo consiguiente va a tener dos ángulos iguales también. ¿Ya? Si tiene dos lados iguales, tendrá dos ángulos iguales. En la figura que se muestra, los lados iguales van a ser AB y BC. Entonces, si estos dos lados son iguales, los ángulos que se oponen a dichos lados también tienen que ser iguales. O sea que a este lado AB se opone el ángulo alfa. Y a este lado BC se pone este ángulo también. Quiere decir que A y C tienen que ser iguales. Ahora, no necesariamente estos dos lados tienen que ser iguales. También puede suceder de que estos lados sean iguales y este sea el diferente. O esto sea igual y esto sea el diferente. Pero tiene que tener dos lados iguales. Y no se olviden, a lados iguales, la medida de los ángulos que se oponen también tienen que ser iguales. Un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero es aquel triángulo cuya medida de sus lados son iguales. Quiere decir que los tres lados van a ser iguales. Si tiene tres lados iguales, la medida de sus ángulos interiores también tiene que ser iguales. Eso quiere decir, chicos, que cada ángulo interior de un triángulo equilátero mide 60 grados. Recordemos que la suma es igual a 180. ¿Ya? A ver. Ahora pasamos a la clasificación según sus ángulos. ¿Cómo se clasifican los triángulos según la medida de sus ángulos? A ver.
Los triángulos, según la medida de sus ángulos, se clasifican en rectángulo, acutángulo y obtusángulo. Ahora, ¿cuándo decimos que el triángulo es rectángulo? Un triángulo, ¿cuándo es rectángulo? Cuando tiene un ángulo cuya medida es igual a 90 grados. Eso es rectángulo. Cuando tiene un ángulo, en este caso C, cuya medida es igual a 90 grados. Entonces, si este ángulo mide 90 grados, eso quiere decir de que la suma de estos dos ángulos, tiene que ser 90 también. Recordemos que los tres suman 90. Si ya tengo un ángulo que mide 90, la suma de estos dos también tiene que ser 90 grados. Y acá ya está el teorema de Pitágoras, que ya ustedes lo conocen, ¿no? C al cuadrado es igual a A cuadrado más B al cuadrado. Teorema de Pitágoras. Triángulo acutángulo. ¿Cuándo decimos que un triángulo es acutángulo? Un triángulo es acutángulo cuando cada uno de los ángulos interiores que están en la figura son agudos. O sea, estos ángulos que ustedes ven acá son mayores de 0 y menores de 90 grados. Entonces, si los ángulos son mayores de 0 y menores de 90 grados, se llama acutángulo, ¿no? Acá está, A alfa es mayor de 0 y menor de 90, beta también es mayor de 0 y menor de 90, y el ángulo teta también es mayor de 0 y menor de 90. Ese es acutángulo. ¿Y cuándo es obtusángulo? Obtusángulo es aquel triángulo en donde uno de sus ángulos es obtuso. ¿Cuándo decimos que un ángulo es obtuso? Cuando dicho ángulo es mayor de 0 y menor de... Perdón, es obtuso cuando dicho ángulo es mayor de 90 y menor de 180. ¿Ya? Acá hay que corregir, acá debe ser 90 y acá debe ser 180. Para que este sea obtuso, este ángulo tiene que ser mayor de 90 y menor de 180. Y si este es obtuso, quiere decir que estos dos tienen que ser agudos. ¿Ya? Mayor de 0 y menor de 90. Listo, estos son la clasificación según la medida de sus ángulos. Ahora, tenemos, a ver, teoremas importantes, ¿ya? La existencia de un triángulo, la existencia de los lados de un triángulo. A ver, los lados de un triángulo. Los lados de un triángulo tienen que ser mayor que la diferencia, pero menor que la suma. Quiere decir que para que este lado exista, esto tiene que ser mayor que la diferencia, pero menor que la suma. Chicos, en la diferencia ustedes tienen que buscar cuál de estos dos lados es mayor. La suma no interesa el orden, pero la diferencia sí, porque te tiene que salir positivo. No puede salirte negativo. Si esto fuera 2 y esto fuera 3, yo no voy a restar 2 menos 3, porque en ninguna figura geométrica su lado es negativo. ¿Ya? Entonces es mayor que la diferencia, pero menor que la suma. Propiedades fundamentales. La suma de las medidas de sus ángulos interiores es igual a 180 grados. Segunda propiedad. La suma de la medida de sus ángulos exteriores es igual a 360 grados. ¿Ya? A ver, ahora tenemos acá teorema del ángulo exterior. La medida de un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores opuestos. Quiere decir que X es igual a la suma de alfa más beta. Ese es el ángulo exterior. Teorema del pescadito. La suma de estos dos ángulos es igual a la suma de estos otros dos ángulos. O sea, quiere decir que M más N es igual a alfa más beta. Teorema del boomerang. La medida de este ángulo de acá es igual a la suma de estos tres ángulos. La suma de estos tres ángulos me va a dar esto. Este es un cuadrilátero. Un cuadrilátero posee cuatro lados. Un cuadrilátero cóncavo. ¿Ya? Acá tenemos el teorema de la mariposa o el teorema de la corbata. La suma de estos dos ángulos equivale a la suma de estos otros dos ángulos que están acá. ¿Ya? X más Y es igual a A más B. ¿Ya? A ver,
otro dato más por acá. A ver, la suma, bueno, estos de acá son ángulos exteriores, ángulos exteriores. Este ángulo de acá también es 180 menos teta, ¿ya? Ya sabemos que la suma de los ángulos exteriores es 360 grados. O también podemos decir que X más Y es igual a 180 más teta. También se puede decir. Esto de acá es un cuadrilátero cóncavo que tiene inscrito otro cuadrilátero más. Esta propiedad se cumple cuando esto de acá es bisectriz. Solo cuando es bisectriz. Ya sabemos que una bisectriz es una recta que biseca a un ángulo en partes iguales. ¿Ya? Entonces decimos acá que para hallar X tengo que sumar A más B entre 2. Para hallar X, A más B entre 2. Y esto de acá es un cuadrilátero, ¿no? La suma de estos dos es igual a la suma de estos otros dos que están acá. ¿Ya? Estas son algunas propiedades ya adicionales que hay, ¿no? Las importantes son las de arriba, ¿no? Las primeras propiedades. Y la parte 8 es la siguiente, ¿ven? X, esto de acá es una altura. Esto de acá es una cebiana. Esta propiedad se llama, chicos, el ángulo formado por una altura y por una cebiana. ¿Ya? El ángulo X viene a ser el ángulo formado por esta altura y esta cebiana. Recuerden que la cebiana es una línea cualquiera que sale del vértice hacia cualquier punto del triángulo. La altura no. La altura es una línea perpendicular, ¿no? Que cae sobre un lado del triángulo, formando un ángulo de 90 grados. Entonces, para hallar X voy a restar A menos B, siempre en cuando esto sea el mayor, ¿eh? Vuelvo a repetir. Cuando es resta, tengo que buscar el mayor menos el menor, entre 2. X viene a ser el ángulo formado por las dos bisectrices exteriores. Esta es una bisectriz interior, esta es otra bisectriz interior. Entonces, el ángulo formado en la parte externa es la suma de A más B entre 2. Bueno, el perímetro ya saben ustedes cómo se calcula. La suma de todos los lados de la figura. Ese es el perímetro. ¿Ya? Esa es la parte, eso vendría a ser la parte teórica. ¿Ya? Ahora, a ver. Vamos a desarrollar los ejercicios que están. Niken, por favor, tu cámara. Alaisa, Loaiza, perdón. Loaiza, Jade. Profesor, lo que pasa es que yo fui y le pedí al profesor Alex de que mi internet está yendo mal, por la cual no puedo prender mucho mi cámara porque se va muy rápido el internet. Y ya le expliqué. A ver. Y me dijo que le avisara a ustedes también. Voy a informar eso, ¿ya? Voy a informar eso. Ya. Ya, gracias, profesor. Voy a copiar algunos problemas en la pizarra para poderlo desarrollar, ¿ya? Por favor, voy a copiar algunos ejercicios.
María, tienen apagado su cámara. Otero, Gutiérrez, no estén esperando que les repita cada rato, muchachos. Profesor, ¿Sí? ¿podría dejar entrar a mi compañera, por favor? Se le cerró el Zoom y la reunión se cerró. ¿A quién a quién? A mi compañera. Está en la sala. Por favor. Ya, a ver. Observen acá, muchachos. Ya, mire, dice, si en un triángulo rectángulo, un ángulo exterior mide 140 grados, ¿cuál es la medida del ángulo exterior del otro ángulo? Del otro ángulo, agudo, ¿sí? Del otro ángulo agudo, ¿ya? Entonces, vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Vamos a dibujar un triángulo rectángulo. ¿Ya? Sabemos que un triángulo rectángulo cuando tiene un ángulo cuya medida es igual a 90 grados. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a poner acá el triángulo ABC. Esta es la medida del triángulo rectángulo. Tiene un ángulo que mide 90 grados. ¿Ya? Dice, un ángulo exterior mide 140. No puede ser esto de acá. Porque si este es 90, el ángulo exterior es otro 90. Entonces esto lo descartamos. Puede ser cualquiera de estos dos. Voy a hacerlo con esto. Esto de acá mide 140 grados. Eso es lo que me está diciendo. Recuerden ustedes, muchachos, que la suma de un ángulo exterior más un ángulo interior, estos dos tienen que ser igual a 180 grados. Entonces, ¿cuánto le falta 140 para que sea 180? Le falta 40. Quiere decir que esto tiene que ser 40 grados. Recuerden que la suma de los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo tienen que sumar 90 grados. ¿Eh? Si esto mide 40 grados, quiere decir que este ángulo de acá mide 50 grados. Los dos tienen que ser 90. Más 90 es igual a 180 grados. La pregunta es, ¿cuál es la medida del ángulo exterior del otro ángulo agudo, de este de acá? Entonces acá decimos, por lo tanto, la medida del ángulo exterior, en este caso, el ángulo exterior tiene que ser A, porque ya tenemos el ángulo C. Si acá mide 50, quiere decir que el ángulo exterior viene a ser el suplemento de 50. O sea, ¿cuánto le falta a 50 para que sea 180? Entonces acá podríamos poner acá 180 menos 50 grados. Quiere decir que el otro ángulo exterior medirá 130 grados. Esa sería la respuesta. ¿Ya? Si ya tengo el ángulo interior, el otro ángulo exterior es lo que le falta 50 para que sea 180. 130. Nada más. ¿Ya? Y en el caso del ejercicio 2, me piden calcular el valor de X. A ver, en la 2, ahí hay un dato que no lo he copiado. A ver, está en la parte de arriba, 60 grados. Acá mide 60 grados. 60 grados. ¿Verdad? Chicos, en el triángulo ABC, a ver, en el triángulo ABC, a ver, la medida de los ángulos interiores es igual a 180 grados. En ese triángulo, en el triángulo más grande. ¿Quiénes son los ángulos interiores? Son 60 grados más. Esto de acá, chicos, es 4 alfa. 4 alfa. Más. Esto de acá es 3 veces, 4 veces el ángulo θ. Esos 3 tienen que sumar 180 grados. ¿Ya? Estos 3 tienen que sumar 180 grados. ¿Listo? Voy a resolver una ecuación. 60 que está sumando pasa a restar a 180. Y me quedo con 4 alfa más 4 veces el ángulo θ es igual a 180 menos 60,
120 grados. ¿Listo? A ver, los tres términos tienen cuarta. Vamos a sacarle cuarta. O voy a dividirlo entre 4, que es lo mismo. Lo voy a dividir entre 4. Entre 4, entre 4, entre 4. Solamente se puede hacer siempre en cuando los términos se puedan simplificar. ¿Eh? Basta que un término no tenga cuarta para que tú no hagas esa operación. Lo estoy haciendo siempre en cuando los tres tengan cuarta. Al sacarle cuarta me va a quedar alfa. Al sacarle cuarta me va a quedar teta. Y al sacarle cuarta me va a quedar 30 grados. ¿Listo? Pero ese es el valor de alfa más teta. A nosotros nos piden hallar X. Si ustedes se han dado cuenta en el triángulo ADC, X viene a ser el ángulo exterior. Alfa y teta vienen a ser los dos ángulos interiores que se oponen a X. Sabemos por propiedad que la suma de estos dos ángulos me va a dar esto de acá. La suma de alfa más teta me va a dar X. O sea, quiere decir que X es igual a la suma de alfa más el ángulo teta. Pero alfa y teta ya lo tenemos. Entonces quiere decir que X es igual a 30 grados. Esa sería la respuesta. Alfa más teta es igual a 30 grados. Nada más. Eso es todo, ¿eh? Problema número 3. Hallar el valor de X. Ahí hay algunos datos adicionales. ¿Ya? A ver, trabajamos de la siguiente manera. AB es igual a BC. Chicos, AB es esto. Vamos a ponerle de esta manera para que se sepa de que son iguales. ¿Ya? AB es ese lado. Tú ese lado. Lo voy a poner así. Ese es AB. BC viene a ser este lado de acá. Todo este lado. Vamos a ponerlo igualito. Listo. Entonces lo que me está diciendo de que esos dos lados son iguales. Entonces el triángulo ABC, por lo tanto, es isósceles. Porque tiene dos lados iguales. Chicos, si esto de acá es isósceles, quiere decir que la medida de los ángulos que se oponen a estos dos lados también van a ser iguales. Entonces, al lado AB se opone el vértice C. Al lado BC se opone el vértice A. Esto quiere decir que esto de acá tiene que ser igual a esto de acá. Los dos tienen que ser iguales. Como no tenemos más datos, vamos a poner esto de acá, vamos a ponerle alfa, y esto de acá vamos a ponerle alfa. A los dos vamos a ponerle alfa. Ahora, esta es la primera condición. La segunda condición, CD es todo esto. CD es todo. Todo este lado. ¿Ya? Entonces acá le voy a poner así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es CD. Es igual a DE. DE es todo esto, chicos. DE es todo esto. Esos dos son iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya está. Eso quiere decir que estos dos van a ser iguales. Miren, lo voy a poner para este lado de acá. ¿Ya? Lo voy a trasladar acá. A ver, la figura está así. La figura está así. D, E y C. Está así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya está. Así está la figura. Esto también es isósceles. Tiene dos lados iguales. Por lo tanto, los vértices también van a ser iguales. ADE se opone C y ADC se opone E. Esto quiere decir, chicos, que este ángulo de acá tiene que ser igual a este ángulo de acá. Pero C vale alfa. Eso quiere decir que esto también vale alfa. Los dos valen alfa. Por lo tanto, copiándolo en la figura, esto también vale alfa. Ahora, observa este triángulo de acá. Obsérvalo. Ya tengo 40. La suma de estos dos más este ángulo, los tres tienen que ser 180. Pero como ya tengo 40,
¿Cuánto le falta a 40 para que sea 180? A 40 le falta 140. Como estos dos son iguales, 140 lo divido entre 2. 140 entre 2 es 70. Quiere decir que cada uno de estos ángulos vale 70. ¿Ya? Entonces decimos acá que el ángulo alfa es igual a 70 grados. ¿No? Mire ya. 70 más 70, 140. 140 más 40, 180. Listo. Chicos, opuesto por el vértice. Si esto mide X, esto de acá también tiene que medir X. Entonces, la suma de estos dos es igual a esto de acá, por el ángulo exterior. La suma de estos dos ángulos es igual a alfa. Entonces, decimos acá que 40 grados más X es igual a alfa. Pero alfa ya sé que vale 70. 70 grados. 40 pasa a restar al otro extremo. Quiere decir que X es igual a 30 grados. Esa es la respuesta. 70 menos 40 es 30 grados. ¿Ya está? A ver, ahora en el caso del ejercicio 4, acá hay algunos datos que me dan, ¿ya? Me dicen que AB es igual a LC. AB es esto de acá. AB es esto de acá. AB es igual a LC, a esto de acá. Los dos son iguales. LC. Y también es igual a NC, que es esto de acá. Los tres lados van a ser iguales. ¿Ya? AB es igual a LC y también es igual a NC. Ahora hay otro dato. La medida del ángulo BML. ¿Dónde está BML? BML. M está en el medio, por lo tanto este ángulo de acá. Este ángulo de acá. Es el triple del ángulo CAB. ¿Dónde está CAB? CAB. O sea, acá. El triple. Este ángulo es el triple de esto. Quiere decir que si este ángulo vale alfa, este ángulo vale el triple. 3 alfa. 3 alfa, el triple. ¿Ya? Ahora chicos, miren acá, observen esta figura. Esto de acá es un triángulo, esto de acá es su ángulo exterior. La suma de las medidas de estos dos ángulos me va a dar esto de acá. Quiere decir que esto me va a dar 4 alfa. Un alfa más 3 alfa es 4 alfa. Esto de acá es isósceles. Si este es 4 alfa, quiere decir que esto de acá también es 4 alfa. Esto de acá también es 4 alfa. A ver, vamos a ponerlo, vamos a borrar esto de acá. Vamos a ponerlo para este lado mejor, ¿ya? A ver. Ahí lo ponemos, ¿ya? Entonces, si esto vale 4 alfa, quiere decir que este ángulo de acá, ahí también vale 4 alfa. 4 alfa, ¿ya? Entonces ya tenemos, esta acá también sería 4 alfa y así sucesivamente. En este problema solamente me piden, a ver, la número 4 es, listo. Entonces la 4 solamente es calcular la medida del ángulo L, nada más. Calcular la medida del ángulo L, ¿ya? Hallar la medida del ángulo L. Entonces, este ángulo viene a ser 4 veces el ángulo, 4 veces. En este caso, como yo le estoy poniendo alfa, la respuesta es 4 alfa. Si tú le pones otro valor, es el cuádruple. Entonces, las alternativas son el cuádruple del ángulo que se opone ahí constantemente. ¿Ya? A ver, copien chicos hasta ahí, a ver, por favor, tomen nota, nota. Lermo, Xiaomi, Gutiérrez, por favor, acostúmbrense a trabajar durante toda la transmisión.
Ya, a ver chicos, vamos a trabajar los siguientes ejercicios, ¿no? A ver, en la 1 me piden hallar el valor de X entre Y. X entre Y, ¿ya? Miren, Y viene a ser el ángulo exterior. 20 y 50 son los dos ángulos interiores opuestos a Y. Ahí aplicamos el teorema del ángulo exterior, ¿ya? ¿Cuál es el teorema del ángulo exterior? Que para hallar Y debo de sumar 50 grados más 20 grados para hallar Y. Entonces decimos que Y es igual a 70 grados. Ese es Y. Ahora, en el triángulo SD, en este triángulo, la suma de estos tres me va a dar 180 grados. O sea, decimos acá que X más Y más 40 grados, los tres tienen que sumar 180 grados. Esto es Y, ¿eh? Listo. Pero ya sabemos que Y vale 70. Sabemos que Y vale 70. ¿Ya? Este 70 más 40 es 110. Pasa a restar al otro lado. 180 menos 110 es 70. Quiere decir entonces que X es igual a 70 grados. Me piden hallar el cociente de ambos ángulos, X entre Y. Entonces decimos que X entre Y es 70 entre 70. Chicos, cuando se dividen dos términos iguales, el cociente es igual a la unidad. La respuesta es 1. 70 grados entre 70 grados es igual a 1. En el caso de la 2, les había explicado la teoría. A ver, esto es un cuadrilátero. Acá podemos aplicar dos veces el teorema del boomerang, ¿no? Miren, vamos a aplicar la forma, supongamos que no te acuerdes la propiedad. Una manera de resolverlo es esto, el teorema del boomerang. 80, así, 80 más 2 alfa más 2 veces el ángulo teta. Esto de acá tiene que ser igual a 120 grados. Teorema del boomerang. 120 grados. ¿Ya? Entonces resolvemos acá. 2 alfa más 2 veces el ángulo teta, 120 menos 80 es 40 grados. 80 pasa a restar, 40 grados. Le saco la mitad. Los tres tienen mitad. Alfa más teta es igual a 20 grados. Ahí lo dejo. Ahora voy a aplicar otra vez el teorema del boomerang, pero acá en el chiquito, en que está dentro. La suma de X más estos dos ángulos me va a dar 120 otra vez. O sea, quiere decir que X más alfa más teta tiene que ser igual a 120 también. Pero chicos, acabamos de obtener que alfa más teta es 20. Entonces, si ese 20 pasara a restar al otro lado, me va a quedar 100. Entonces, quiere decir que X es igual a 100 grados. Hay otra forma, mucho más rápido, siempre y cuando esto de acá sea bisectriz. Para hallar este ángulo, tengo que sumar estos dos y dividirlo entre 2. Mucho más rápido. O sea, quiere decir que para hallar X, tengo que sumar los dos ángulos opuestos y luego dividirlo entre 2. O sea, ¿quién? ¿Quién con quién? 80 más 120 y eso dividirlo entre 2. De ahí también me sale la respuesta. 80 más 120 es 200. 200 dividido entre 2 es igual a 100 grados también sale. Se obtiene la misma respuesta, ¿no? Solo que este es con propiedad y el otro es, supongamos que no te acuerdes la propiedad. Pero acá también tendrías que aplicar el teorema del boomerang. Tendrías que acordarte el teorema del boomerang.
¿Ya? En la 3, hallar el valor de X. Si AB es igual a BC. Chicos, AB es esto de acá. Esto es AB. Y BC es esto de acá. Entonces, eso es un triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales. Si tiene dos lados iguales, los ángulos que se oponen también tienen que ser iguales. Eso quiere decir que a este lado se opone 70 grados, a este lado también tiene que oponerse el mismo ángulo. Quiere decir que esto de acá tiene que ser también 70 grados. A ver, 70 más 70 es 140. ¿Cuánto le falta a 140 para que sea 180? Le faltará 40 grados. Ahora sí, los tres suman 180. ¿Ya? Como esto de acá vale 90 grados, quiere decir que la medida de este ángulo de acá tiene que ser 50 grados. 40 más 50 es 90. Hay otro dato más, pero también dice que es igual a BD. O sea que también es igual a esto. Esto también entonces es isósceles. Ese es isósceles también. Entonces este triángulo también es isósceles. A este lado se opone este ángulo y a este otro lado se pone este otro ángulo. Eso quiere decir que esto de acá también tiene que ser X. Ya está. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Decimos que un X más otra X más 50 es igual a 180 grados. Un X más un X, 2X. 50 pasa a restar al otro lado. 180 menos 50 sería 130 grados. El 2 que está multiplicando pasa dividiendo. X es igual a 65 grados. Nada más. ¿Ven? Recuerden que en cualquier triángulo, un cuadradito representa un ángulo recto. O sea, representa 90 grados. En cualquier figura triangular. La 4. Si dos lados de un triángulo miden 5 y 7, ¿cuál es el mínimo valor del otro lado, de dicho triángulo? O sea, ¿cuánto mide el otro lado del triángulo? Acuérdense la ley de existencia, la ley de existencia. ¿Ya? Vamos a suponer que el otro lado sea X, el otro lado. ¿Qué dice la ley de existencia? Mayor y menor. ¿Mayor que quién? Primero la diferencia de los dos lados que me están dando y luego la suma de los mismos lados. O sea, mayor, primero la diferencia y luego la suma. O sea, el mayor menos el menor. Acá sería entonces 7 menos 5, la diferencia, y acá sería 7 más 5, la suma. Nada más. Chicos, 7 menos 5 es 2. Y 7 más 5 es 12. Entonces, ¿cuáles serían los valores que toma X? X viene a ser, recuerden que X es el otro lado del triángulo, ¿eh? Los valores que toma el otro lado del triángulo van desde el 2 hasta el 12. No se considera ni el 2 ni el 12. O sea, sería el 3, el 4, el 5, hasta el 11. Pero te piden el mínimo. ¿Cuál sería el mínimo? No, acá sería entonces X mínimo. Te piden el mínimo. Entonces, el mínimo valor sería 3. El mínimo. Porque los valores están desde el 3 hasta el 11. Como es el mínimo, sería 3. Si te hubieran pedido el máximo, sería 11. ¿Ya? A ver, tomen nota, por favor. Lermo. Mira, Lermo.
Ya. Vamos a completar 2 ejercicios más, ¿ya? A ver.
Ya chicos, los dos últimos, ¿no? A ver, X viene a ser el ángulo formado por el ángulo formado dice, por esta altura y esto de acá. Ahora, BD es bisectriz del ángulo ABC. ¿Ya? BD, esto de acá, es bisectriz de este ángulo. Es bisectriz. BD es bisectriz del ángulo ABC. O sea, sale de B. Eso quiere decir que este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Bisectriz. ¿Ya? BD es bisectriz del ángulo ABC. A ver, está bien. Vamos a confirmar si está bien el dato, ¿no? A ver, BD es bisectriz del ángulo ABC. Ya está. Entonces, miren, 50 más 20, 70. Faltaría 110. Quiere decir que esto de acá vale 55. Esto de acá vale 55. ¿No? 55 más 55 sería 110. Más 70 sería 180. Bueno, me parece que esto debe ser una cebiana, pero bueno, vamos a ponerlo así. Ya. Ahora, la suma de estos dos me va a dar esto de acá. 55 más 20 sería 75. La suma. Y listo. Esto también es 90. La suma de los dos es igual a 90 grados. Quiere decir entonces que X más 75 grados es igual a 90 grados. Ya está. 75 pasa a restar. X es igual a 15 grados. Ahí quedó. ¿Ya? Entonces, 50 más 70 es 110. Perdón, 50 más 20 es 70. Le falta 110. Como es bisectriz, 110 entre 2, 55, 55. La suma de estos dos es 90 grados. Sí. A ver, AB es igual a BD. Esto de acá. Esto es igual a esto de acá. Son iguales. Entonces, si esto de acá es isósceles, quiere decir que este ángulo tiene que ser igual a este ángulo de acá también. Entonces, este angulito que ustedes están viendo acá, lo voy a poner en este lado, también debe de medir 15 más W. 15 más W. Los dos. Y, a ver, la medida del ángulo CAE. CAE. W, acá está. CAE, W. Es igual a la medida del ángulo ABD. ABD, W también. Y es igual a la medida del ángulo ACD. AC, ¿dónde está ACD? ACI debe ser acá. Bueno, acá debe ser ACI. Los tres son W. Hallar el valor de X. Ya está, chicos. Miren, voy a sumar los tres de acá. Voy a sumar los tres de acá. Voy a sumar este ángulo más este ángulo más este ángulo. ¿Ya? Acá sería entonces 15 más W más otro W más 15 más W. Ya está. Esto de acá más esto es igual a 180 grados. A ver, tenemos ahí 3 W. 15 más 15 es 30. Pasa a restar a 180. 180 menos 30, 150. Quiere decir que W vale 50. W vale 50. A ver, ¿cuál es la pregunta? Calcular. Ya, W vale, entonces me piden calcular el ángulo teta. Ya está. A ver, W vale 50. Entonces acá sería ¿cuánto? 15 más W. W vale la suma. A ver, sería W vale 50. 15 más 50, 65.
65 más otros 50 sería 115. ¿Cuánto le falta a 115 para que sea 180? Quiere decir que teta va a ser igual a 180 menos 115. Repito, miren, la suma de estos dos me va a dar esto. Como W vale 50, 15 más 50, 65. Esto también vale 50, 65 más 50, 115. Por eso que estoy poniendo 180 menos 115. Quiere decir que el ángulo teta vale 65 grados. Ya está. Eso es lo que te piden calcular. Lermo, apagas y prendes, apagas y prendes. Ese, toda la mañana se estaba en ese plan. Gutiérrez.